Arrancamos este análisis con una historia fascinante, de esas que, increíblemente, casi no nos cuentan. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Louisa Roldán, una auténtica genio con todas las letras del siglo XVII. Alguien que no solo rompió todos los moldes y expectativas de su época, sino que consiguió algo casi mágico, infundirle una ternura inaudita al barro y una fuerza arrolladora a la madera. Para entender la magnitud de esto, cerremos los ojos un segundo y viajemos en el tiempo. Año 1652, Sevilla. Imaginemos el ruido de un taller. Cae el serrín, suena el golpe seco de la gubia contra la madera. Estamos en el bullicioso taller del maestro Pedro Roldán. Y justo ahí nace una niña. Pero claro, una niña que pasó olímpicamente de jugar con muñecas. Ella prefirió dedicarse a crearlas. En un mundo y un gremio completamente cerrado y dominado por hombres, ella estaba a puntito de esculpir su propia realidad. Y vaya si lo hizo. Si repasamos sus primeros años, vemos que su vida es un desafío constante a las normas patriarcales. Nace en el 52 en el taller familiar, ¿vale? Pero su primer gran golpe sobre la mesa llega en 1671. Se enamora de Luis Antonio de los Arcos. Su padre se opone rotundamente. ¿Qué hace ella? Pues recurre a un proceso legal de la época conocido como el rapto. Básicamente se planta ante un juez, declara su voluntad para emanciparse y se casa con quien ella quiere. Es una ruptura total, pero total, con el comportamiento que se le exigía a cualquier mujer en aquel entonces. Pasamos a la siguiente etapa. Una rebelión en barro y madera, convirtiéndose en la maestra. Porque tras casarse, Luisa no iba a quedarse en casa ni a la sombra de su marido, ni a hablar. Rápidamente se erigió como el auténtico motor creativo de ese matrimonio. Y para entender por qué era tan sumamente buena, tenemos que hablar de su técnica estrella, la terracota policromada. A ver, esto es, en esencia, esculturas de barro cocido a las que luego se les aplica un trabajo de pintura súper minucioso. ¿El resultado? Pues que este material le permitía crear escenas pequeñitas a menor escala, pero con un nivel de detalle, ¡wow!, casi fotográfico. A través de esta innovación técnica, logró capturar una intimidad y una ternura doméstica sin precedentes. Evidentemente, la aristocracia de la época se quedó totalmente cautivada, y ella transformó la escultura religiosa para siempre. Es que sus sellos de identidad eran inconfundibles, dándole una fama brutal por toda Sevilla y Cádiz. Por un lado, cuando tallaba en madera, conseguía transmitir un dolor humano y una fuerza expresiva que ponían los pelos de punta. Pero a la vez, en el otro extremo, dotaba a sus ángeles de una dulzura inigualable. Y luego está el tema de los rostros. Lograba una profundidad psicológica asombrosa en las expresiones, por no hablar de un realismo sorprendente al esculpir animales. Vamos, un dominio absoluto de su disciplina en todas y cada una de sus facetas. Llegamos así a una parte fascinante de su vida, la paradoja de la gloria. Escultora en la corte. Damos un salto al año 1688, cuando Luisa toma una decisión súper audaz y se marcha a Madrid buscando el máximo reconocimiento posible por parte de la monarquía. Jason nos planta en una fecha absolutamente clave, 1692. Ese año, el rey Carlos II se queda tan, pero tan impresionado con su talento que le otorga un título nunca antes visto, escultora de cámara. Pensemos en esto un momento. Imaginemos el impacto histórico. Fue un triunfo monumental y un bofetón en toda regla a los roles de género del siglo XVII. Una mujer asumiendo de forma oficial el cargo artístico más alto de toda la corte española. Impresionante. Pero claro, aquí viene el giro trágico de la historia. A ver cómo explicamos esto. Resulta que hoy se conservan cartas donde Luisa, literalmente, le pedía limosna a la propia reina para poder dar de comer a sus hijos. Y todo esto mientras en paralelo seguía creando obras maestras incalculables para la corona. Es una paradoja tremenda y agonizante. Por un lado tienes el título real más elevado y por el otro vives en la miseria más profunda, porque los pagos de una corte que estaba en crisis sencillamente nunca llegaban. Y este durísimo contraste termina de la peor manera posible. En 1706, ya bajo el reinado borbónico de Felipe V, su vida llega a su fin, y lo hace firmando una declaración de pobreza en su propio lecho de muerte. Cuesta creerlo, de verdad. Una mujer cuyo talento inmenso fue reconocido hasta en el extranjero, llegando a ser nombrada académica de mérito en la Ilustre Academia de San Lucas en Roma, y que, sin embargo, muere en la más absoluta indigencia. Pero, por suerte, la historia no termina aquí. Pasamos a Rescatando un legado, donde el arte sobrevive a su época. Porque sí, su existencia material se apagó en la pobreza, pero hoy en día estamos asistiendo al merecidísimo rescate de una obra que, francamente, es inmortal.
Si repasamos sus creaciones definitivas, entendemos enseguida su tremendo impacto. En madera policromada, el Nazareno de Cuenca deja helado a cualquiera por su realismo y su carga emocional. El San Miguel Arcángel en el Escorial es puro dinamismo barroco representando la victoria del bien sobre el mal. En Sevilla, la Virgen de la Estrella sigue siendo súper querida y técnicamente perfecta. Pero ojo, prestemos especial atención a la Sagrada Familia que está en el Museo del Prado. Realizada en terracota, es el exponente perfecto del dominio de Luisa para mezclar el realismo emocional con una ternura inmensa en escenas domésticas pequeñitas. Al ver todo esto, hay que hacer un contraste que es vital. Fijémonos, por un lado, en las expectativas del siglo XVII. A las mujeres se les exigía estar escondidas en talleres masculinos, ser sumisas y, por supuesto, cero crédito por su arte. Y ahora veamos la aplastante realidad de Luisa. Fue el motor creativo principal de su entorno, fue escultora de cámara real y se convirtió en una absoluta pionera de la técnica en terracota. Su vida es un pulso constante y ganado a los límites que intentaba imponerle su género. Aunque bueno, ya sabemos que la historia del arte tiene tela y no siempre ha sido justa. Durante siglos, las obras de la Roldana sufrieron un borrado histórico brutal. Sus genialidades se atribuyeron erróneamente, ¿a quién? Pues a los hombres de su entorno, ya fuera a su padre Pedro o a su marido Luis Antonio. Menos mal que hoy en día, expertos e investigadores de museos de primerísimo nivel como el Museo del Prado o la National Gallery están rascando bajo la superficie, desenterrando su inconfundible estilo y devolviéndole la firma que le robaron. Y todo esto, desde la brillantez de sus técnicas hasta la incesante lucha de su vida personal, nos deja con una pregunta final que da bastante que pensar. ¿Cuántas otras obras maestras, esculpidas o pintadas por mujeres de un talento increíble, siguen todavía hoy escondidas bajo la firma de un hombre? Rescatar el maravilloso legado de la Roldana es un triunfo enorme, sí, pero también nos recuerda algo esencial. El genio de verdad siempre acaba saliendo a la luz, demostrándonos que el arte más sublime nunca ha tenido género. Hasta la próxima.